Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de ampliación y reducción de figuras en el plano. Comencemos con la ampliación de figuras. Para ampliar una figura en el plano cartesiano, multiplicamos cada uno de los componentes de los pares ordenados por un mismo número. Significa los dígitos que forman el par ordenado. Debemos de tener en cuenta algo muy importante. Si te piden ampliar al triple, lo vas a multiplicar por 3 como muestra. Y si te pide el doble, deberás multiplicar por 2. Tenemos la siguiente figura, 1. Recuerda que tenemos que tener por dato los pares ordenados de cada uno de sus vértices. Al tener los pares ordenados, podemos ubicarlo en el plano cartesiano. Recordemos que la primera cifra del par ordenado pertenece al eje horizontal o al eje de las abscisas, y el segundo dígito es del eje vertical o del eje de las ordenadas. A continuación, veamos el ejemplo. Si nos piden ampliar la figura 1 al doble, es decir, tenemos que multiplicar por 2. Para ello vamos a multiplicar por 2 a todos los dígitos del par ordenado. A continuación vamos a multiplicar. 2 por 2 es 4. Continuamos. 3 por 2 es 6. Estas coordenadas pertenecen al nuevo vértice A'. Continuemos con el siguiente par ordenado. 2 por 2 es 4 y 5 por 2 es 10. Estas vienen a ser las coordenadas del nuevo vértice B'. Continuemos con el siguiente par ordenado. Multiplicamos 5 por 2 nos da 10. 5 por 2 es 10. Aquí tenemos las coordenadas del vértice C'. Continuemos con el último par ordenado. Recordamos que estamos multiplicando por 2. 5 por 2 es 10 y 3 por 2 es 6. Una vez que tengamos los pares ordenados, vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Recuerda que siempre se comienza por el eje de las X. Tenemos para el punto A', 4 para el eje de las X y 6 para el eje de las Y. Y ahí ubicamos al punto. El siguiente, 4 y 10. 4 para las X, 10 para las Y. Se encontrará aquí. Sigamos ubicando al vértice C', que se encuentra en 10 para las X y 10 para las Y. Y por último, el vértice D', 10 unidades para las X y 6 unidades para las Y. A continuación vamos a unir todos los puntos. A' con B', B' con C', C' con D' y por último D' con A'. Como puedes apreciar, tenemos ya la figura 1 ampliada. Continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, forma las figuras con los siguientes pares ordenados y luego amplíalas al doble. Nos da una figura que lleva por vértices A, B, C y D. Los pares ordenados para A es 4 y 6. Los pares ordenados para B, 5 y 8. Para el punto C, 6 y 5. Y para D, 8 y 6. El enunciado nos pide ampliar, es decir, multiplicar. Cuando nos habla de el doble, significa que vamos a multiplicar cada una de estas coordenadas por 2. En primer lugar, ubicaremos cada uno de estos puntos. Tenemos el punto A que lleva por coordenadas 4 para el eje de las X y 6 para el eje de las Y, y aquí se encuentra el punto A.
Continuamos con el punto B. Tiene 5 unidades para el eje de las X y 8 unidades para el eje de las Y. Continuamos con el punto C. 6 para el eje de las X y 5 para el eje de las Y. Seguidamente, ubicaremos al punto D. A continuación, unimos los puntos y formamos la figura. Bien, jóvenes, procedemos a multiplicar por 2 a cada una de las coordenadas. A continuación, multiplicamos por 2 a cada uno de los pares ordenados. Comencemos con el punto A'. Multiplicamos las coordenadas. 4 por 2, 8. Y 6 por 2 es 12. Mis nuevas coordenadas serán 8,12. Sigamos con el punto B. Mi nuevo vértice B' llevará por coordenadas 5 por 2, 10. 8 por 2, 16. C' llevará por coordenadas 6 por 2, 12. 5 por 2, 10. Sigamos con nuestro siguiente punto. Al multiplicar tenemos nuestro punto D', que lleva por coordenadas 8 por 2, 16 y 6 por 2, 12. Ahora que tenemos nuestras nuevas coordenadas, procedemos a ubicarlas en el plano cartesiano. Ubicamos al punto A', que lleva por coordenadas 8 para las X y 12 para las Y. También ubicamos al punto B', 10 para las X y 16 para las Y. El punto C', que lleva por coordenadas 12 para las X, 10 para las Y, y el punto D', que lleva por coordenadas 16 para las X y 12 para las Y. Luego de ubicar, unimos estos puntos formando a la figura número 1 ampliada al doble. Continuamos con el siguiente ejercicio. Nos da la figura número 2. Tiene por vértices a P, Q, R y S. P tiene por coordenadas 6 para el eje de las X y 0 para el eje de las Y. Q lleva por coordenadas 6 para el eje de las X y 3 para el eje de las Y. R lleva por coordenadas 9 para el eje de las X y 1 para el eje de las Y. Y el punto S lleva por coordenadas 8 para el eje de las X y 3 para el eje de las Y. Luego de ubicar estos puntos en el plano cartesiano, los unimos para formar la figura. A continuación vamos a multiplicar por la cantidad 2, ya que nos pide ampliar al doble. Vamos a multiplicar cada coordenada. Tenemos al nuevo punto P', que lleva por coordenadas 6 por 2, 12 para el eje de las X, 0 por 2, 0 para el eje de las Y. Sigamos con el nuevo punto Q', que lleva por coordenadas 6 por 2, 12 para el eje de las X, 3 por 2, 6 para el eje de las Y. Continuemos con el punto R', que llevará por coordenadas 18 para el eje de las X, 2 para el eje de las Y. Continuamos con el punto S', que llevará por coordenadas 16 para el eje de las X, 6 para el eje de las Y. A continuación, ubicamos nuestros nuevos puntos en el plano cartesiano. 12 y 0 se ubica aquí. 12 y 6 se ubica aquí. R es 18 y 2 y se ubicará aquí. Y S es 16 y 6. Ubicando los puntos vamos a unirlos para formar nuestra figura ampliada. A continuación pasamos a la reducción de figuras. ¿Recuerdas que para ampliar la operación era la de multiplicación? Para reducir una figura vamos a utilizar la operación de división. Mira, aquí tenemos lo siguiente. Para reducir una figura en el plano cartesiano,
dividimos cada uno de los componentes de los pares ordenados por un mismo número. Tenemos la figura 1, que lleva por vértices A, B, C y D. Recordemos algo muy importante. Si te piden reducir a la mitad, debes dividirlo entre 2. Tomamos por referencia la figura 1. Como verás, nos están dando ya los pares ordenados, con los cuales formaremos en el plano cartesiano a la figura, con los cuales representamos a la figura 1 en el plano cartesiano. Recuerda que se comienza por el eje de las X y el segundo dígito pertenece al eje de las Y. Pasamos a desarrollar. Reducir a la mitad la figura, es decir, vamos a dividir a todas las coordenadas entre 2. Comenzamos con el vértice A'. Llevará por coordenadas la división para el eje de las X de 8 entre 2, que es 4. Y para el eje de las Y, la división de 6 entre 2, que es 3. Continuamos con el vértice B'. Sus coordenadas para el eje de las X, 4. Y para el eje de las Y, 5. Continuamos con el vértice C'. Para el eje de las X, sus coordenadas será igual a la mitad de 12, que es 6. Y para el eje de las Y, la mitad de 10, que es 5. Por último, pasamos al punto D, que llevará por coordenadas para el eje de las X, 6. Y para el eje de las Y, la división de 6 entre 2, que es 3. A continuación, estimados estudiantes, vamos a representar estos nuevos vértices en el plano cartesiano. 4 y 3 se ubica aquí. 4 y 5 es aquí. Continuamos, 6 y 5. 6 y 5 se ubica aquí. 6 y 3, aquí es donde se ubica. Recuerda que debemos unir los puntos para formar la figura reducida. Como puedes ver, tenemos a la misma figura, pero reducida a la mitad. A la figura original ponemos el nombre de figura 1 y a la figura reducida como figura 1'. A continuación realizaremos este ejercicio. En primer lugar, ubicaremos las coordenadas de la figura K y también reducir la figura a la mitad. Completemos entonces. El primer par ordenado es A, el cual se ubica en 2 unidades para el eje de las X y 10 unidades para el eje de las Y. Continuemos con el vértice B, el cual se encuentra en 2 unidades para el eje de las X y 12 unidades para el eje de las Y. El punto C se ubica a 6 unidades para el eje de las X y 12 unidades para el eje de las Y. Y el punto D se encuentra en las 6 unidades para el eje de las X y 10 unidades para el eje de las Y. Ahora que tenemos todas las coordenadas, pasamos a reducir la figura dividiendo cada coordenada entre 2. Nuestro nuevo punto A llevará por coordenadas para el eje de las X la división de 2 entre 2, 1. Y para el eje de las Y, la división de 10 entre 2, 5. Nuestro nuevo punto B llevará por coordenadas 1 para el eje de las X y 6 para el eje de las Y. El siguiente es el punto C. Llevará por coordenadas 3. Y 2 entre 2 es 6. Sigamos con nuestro nuevo punto D. Tenemos 3 para el eje de las X. Tenemos a 5 para el eje de las Y. Ahora que tenemos los pares ordenados, lo ubicamos en el plano cartesiano. El par ordenado de A reducido es 1 y 5. Sigamos con el par ordenado de B reducido, que es 1 y 6. El par ordenado de C reducido es 3 y 6.
Y el último, el punto D reducido, lleva por coordenadas 3 y 5. A continuación, unimos los puntos y tenemos la figura K reducida. Continuemos con el siguiente ejercicio. Nos dice, reduce la figura G a la mitad. Escribe los pares ordenados correspondientes. Muy bien, jóvenes, comenzamos ubicando las coordenadas del punto A. Notamos que A se encuentra en 2 unidades para el eje de las X y 8 unidades para el eje de las Y. Seguidamente, el punto B, que se encuentra en 2 unidades en el eje de las X y a 12 unidades en el eje de las Y. Continuemos con el punto C, el cual se encuentra a 8 unidades para el eje de las X y a 12 unidades para el eje de las Y. Por último, el punto D, el cual se encuentra en 8 unidades para el eje de las X y a 8 unidades para el eje de las Y. Recuerda, nos pide reducir a la mitad, es decir, vamos a dividir a todos los pares ordenados entre la cantidad 2. Nuestro punto A' llevará por coordenadas la mitad de 2 y 8, 1,4. Nuestro punto B' llevará por coordenadas 1 y para el eje de las Y 6. Nuestro punto C' llevará por coordenadas la mitad de 8 y la mitad de 12, es decir, 4,6. Por último, nuestro punto D' llevará por coordenadas para el eje de las X 4 y para el eje de las Y 4. Ahora que tenemos las coordenadas, vamos a ubicarlas en nuestro plano cartesiano. Punto A, 1 y 4. Punto B, 1 y 6. Punto C, 4 y 6. Punto D, 4 y 4. Recuerda que estos puntos son los puntos reducidos. Al unir estos puntos tenemos a la figura G reducida. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Agradeciendo mucho tu atención, me despido. Hasta la próxima.